Y arranca el 2022 y nosotros con el primer programa de análisis sobre las perspectivas que trae en lo nacional e internacional este año. Bienvenidos a Economía de Frente. Y bueno, iniciamos el 2022 con Enrique Díaz Infante como invitado a este programa. Gracias, Enrique. Ahora sí que te agarramos en tránsito del año. Así es. Bueno. Va a ser un año movido, entonces espero que esto es un augurio, el que me agarren en tránsito. Sí. En embotellamiento, en congestionamiento vial. Así es, Eduardo. Saludos, Eduardo. Saludos a Ernesto. Saludos, Ernesto, por supuesto, Ernesto Fález, conductor de este espacio. Bueno, feliz año. Sí, un embotellamiento más para que se vean por qué la economía mexicana está congestionada y qué es lo que podemos esperar de este año. Ernesto Fález Santoscoy, primero que nada a bote pronto, rápido, en síntesis, para ir también después con Enrique, ¿cómo pinta el 2022? Bien, en la parte de la economía global, pues lo que nosotros tenemos contemplado es que la economía todavía puede crecer a una tasa similar al 4%, el PIB mundial, porque todavía hay un impulso importante, tanto del lado de las políticas monetarias extremas, como del lado de las políticas fiscales. Hubo muchos cuellos de botella el año pasado, y entonces todavía hay, por un lado, una fuerte demanda y por otro lado, pues la posibilidad de que la producción se incremente respondiendo a esa demanda fuerte y además, pues en la medida en que se vayan solucionando estos cuellos de botella. Este es uno de los pronósticos que traemos. El otro factor es el de la inflación. Pensamos que estos cuellos de botella y esta presión inflacionaria, que tiene varios componentes, por un lado están esta crisis de la oferta de suministros, pero por otro lado también en varios países, sobre todo de los ricos, pues hay escasez de mano de obra y eso ha hecho que los salarios se incrementen. Y pues también tenemos el lado de la energía, ¿no? Los precios de los hidrocarburos, tanto el petróleo crudo como las gasolinas, como el gas natural en el mundo, pues han tenido incrementos de precios impresionantes en el último año y medio. La inflación va a seguir siendo alta, pero pensamos que la presión va a estar fuerte en la primera mitad del año y en la segunda mitad del año va a haber un descenso de esa presión inflacionaria, pero de todos modos, aunque la inflación sea inferior a la que se observó en el 2021, de todo modo va a seguir estando por arriba del promedio histórico. Bien, Enrique. Sí, coincido con Ernesto de que todavía va a haber presiones inflacionarias y en ese sentido, si bien ya no serán tan fuertes como en 2021 y como señalaba Ernesto, en el segundo semestre de este año va a disminuir la inflación, entonces las expectativas es que la inflación termine, según Banco de México, en alrededor de 4%. Recordemos que en 2021 fue la inflación, cifras de INEGI, fue de 7.37%. Y por lo que toca al crecimiento, pues va a haber una desaceleración. El rebote económico después de la pandemia ya pierde impulso. Entonces, este crecimiento se calcula que va a ser en 3.3% más o menos, cifras de la OCDE. Y el año pasado pues fue de 5.9%. Entonces viene un menor crecimiento económico del que vivimos el año pasado, normal, pero insuficiente, y una inflación acercándose a la meta del 3%, va a estar en 4% más o menos.
Bien, le pregunto, Ernesto, COVID en México hará daño a la economía. Dicen los memes, si usted no tiene en este momento un amigo con COVID es porque no tiene amigos. Si vaya que ha habido contagios de COVID recientemente en el mundo, tenemos simplemente esta cifra alarmante que hubo hace unos días en Estados Unidos, de más de un millón de contagios en un solo día. Bueno, 1 millón de contagios. 1 millón. Y en el caso de México, con nuestras estadísticas oficiales, pues ya andamos en los 15,000 diarios. Y bueno, pues habría que 300,000 muertos, según cifras con subregistro. 300,000 muertos acumulados, no en un día. Con subregistro. No, bueno. Sí. Sí, pero bueno, eso ya en la cifra real, ¿cuánto será? De aproximadamente 600,000. Entre 600 a 800,000 muertos en México por COVID, sí es lo que se puede estimar. Además hay un subregistro, perdóname que te interrumpa, hay un subregistro imbécil, de veras imbécil, de los casos de COVID, por ejemplo. Yo no conozco a nadie que hoy tenga COVID, y mira que son varios, que haya explicado a la autoridad que estaba enfermo, que haya registrado ante la autoridad su enfermedad. Por ejemplo, tú padeciste recientemente COVID, ¿no? Desafortunadamente, bueno, afortunadamente fue muy ligero. ¿Lo reportaste a la Secretaría de Salud? No lo reportas, pero sí hay un registro en base a las pruebas. Sí, pero pues esas pruebas se pasa la información a la Secretaría de Salud. No tienes que hacer tú. No, ¿lo hiciste con particular? Lo hice con una farmacia particular, sí. ¿Y esa farmacia particular informa a la autoridad? Así es. Habría que creer. Pero bueno, dime, ¿eso no va a afectar a la economía mexicana? A tu pregunta original. Decíamos, en el mundo ha afectado, ha vuelto a generar medidas de confinamiento. En México, pues se está disparando en estos inicios del año el número de contagios. ¿A dónde va a llegar? Porque hasta ahora el gobierno no tiene contemplado volver a hacer confinamientos como los que se hicieron en el segundo trimestre del año 2020, ¿no? Que fue un confinamiento pues más exhaustivo. Hasta ahora no se tiene contemplado. Pero bueno, pues depende de hacia dónde pueden llegar los contagios y las hospitalizaciones, porque aquí hay que ver que también que la naturaleza de los contagios que hoy tenemos merecen menos casos de hospitalización que en el pasado, ¿no? Entonces habría que ver si se saturan los hospitales o no. Si se saturan, pues no va a haber otra que volver a tener confinamiento más estricto. Bien, permítame una pausa, regresamos con Enrique Díaz Infante para ver si su punto de vista con respecto a si esta cuarta ola habrá de afectar el rumbo económico nacional. ¿Tú cómo la ves, Enrique? ¿Esto habrá de impactar los números de la economía? No, yo creo que a diferencia de lo que ocurrió en 2020, que nos agarró sin vacunas, sin que estuviéramos en conocimiento de la enfermedad, pues como que ya estamos empezando a aprender a vivir con la pandemia, ¿no? Entonces, si bien la campaña de vacunación va lenta y solo el 56% de la población adulta cuenta con un doble esquema de vacunación, lo cual nos deja rezagados de otros países de América Latina, como es Chile, Argentina. Sin embargo, como que la gente ya aprendió a vivir, a tomar sus medidas de sana distancia, a cuidarse. Entonces, en ese sentido, no debería de afectar mayormente a la economía. Y bueno, pues hagamos votos porque los llamados para que avance la campaña de vacunación y el refuerzo, la tercera dosis, también avance. Yo tengo 50 años, ya recibí un aviso de que ya vaya por mi refuerzo. Entonces, no creo que esto afecte la pandemia mayormente a la economía, no ahorita, no, y menos como en 2020.
Bueno, cisnes blancos y cisnes Oye, negros. Oye, Eduardo, perdón, antes quisiera dar otros elementos de pronóstico para el año. A ver. En la economía global, por ejemplo, ¿qué es lo que pensamos que va a hacer la Reserva Federal? ¿No? Ya anunció que va a empezar a hacer el tapering, que quiere decir que le va cerrando la llave a la creación de dinero y que va a empezar a subir su tasa de interés probablemente a mediados del año. Bueno, nosotros tenemos estimado que va a haber 3 incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal, que hoy está en un rango de entre el objetivo de la tasa de fondos federales, que es la tasa un día en dólares, está en un rango entre el 0 al 0.25. Nosotros pensamos que va a cerrar, después de 3 incrementos, en un rango entre 0.75 y 1% anual. Esto va a implicar, a su vez, pues, que haya una retracción de los flujos de inversión a nivel mundial. En la medida que había una política monetaria extrema, con una creación de dinero impresionante, y no nada más por parte de la Reserva Federal, sino de otros bancos centrales, pues esa muy abundante liquidez propiciaba que el dinero se fuera a invertir en donde sea. Entonces, en la medida que pues esta creación de dinero va siendo menor, pues entonces, y que el nivel de la tasa de interés puede estar subiendo, pues el apetito por riesgo va a ser menor. Entonces va a haber muchos episodios en el que vamos a ver corridas de dinero de los mercados emergentes. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, de repente episodios donde el dólar se nos sube de manera importante contra todas las monedas, contra el peso mexicano, que las tasas de interés se suben, que los mercados accionarios bajan. Sí, y valdría la pena escuchar a Enrique Díaz Infante. ¿Qué piensas sobre ese proceso de normalización de políticas monetarias? Habrá de tomar al Banco de México con una nueva gobernadora que no tiene experiencia en el manejo monetario, aunque hay viejos lobos de mar a su alrededor. Ojalá se deje llevar por ellos y los escuche y no intente imponer un nuevo ritmo ajeno a las medidas y a las costumbres de políticas monetarias mundiales. Enrique. Sí, es muy importante lo que señalas. Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora de Banco de México, que se inaugura en su posición en este 1 de enero, pues va a tener que demostrar que no es sumisa al Ejecutivo, no es sumisa a los políticos. Los políticos pues siempre van a querer tener una tasa de interés muy, muy baja para que detonar el crecimiento económico, y el banquero central pues tiene que ir subiendo la tasa de interés, y en el caso de México pues la costumbre ha sido seguir la política monetaria de la Fed de Estados Unidos. Y en este contexto, además de la normalización de la política monetaria allá en Estados Unidos, pues tiene que mandar señales de que aquí va a haber responsabilidad y que se va a estar subiendo la tasa de interés cuando sea necesaria. Entonces, sí va a ser una prueba interesante la que va a tener en la primera reunión de la Junta de Gobierno la gobernadora, para demostrar que es independiente del poder político y que pese a ser un especialista en política fiscal, no en monetaria, como bien señalaste, se va a dejar apoyar, va a escuchar a los expertos y va a actuar con responsabilidad, subiendo la tasa de interés las veces que se necesite subir. Cisne blanco, Ernesto, para el país. Bueno, empezamos primero con las malas noticias, ¿te parece? Y luego con las buenas, ¿no? Pues como quieras. Muy bien. Del lado de las sorpresas negativas, a lo que le denominamos cisnes negros. A nivel global, nosotros vemos, por ejemplo, que podríamos tener en el año, desde luego, pues otra variante de COVID que fuera más peligrosa, que requiriera más hospitalización y más contagiosa que la misma Omicron. No estamos exentos de eso. Y por lo tanto, se podría generar de nueva cuenta episodios de confinamiento social estricto en varios países y por lo tanto, pues, parálisis de la actividad económica, ¿no? El segundo es, pues, ¿qué pasa si la inflación se sale de control? Tampoco estamos exentos de que eso suceda. ¿La mundial? La mundial. Y si la economía mundial la inflación mundial se sale de control, pues de inmediato pues vamos a tener problemas
en nuestra economía, ¿no? Luego, supongamos que Putin invade Ucrania. Bueno, pues es un evento también que es difícil de pronosticar, pero si se da, ya incluso ha habido pláticas y negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero si se llega a dar, pues podemos imaginar una reacción no nada más de Estados Unidos, sino de la OTAN en su conjunto, y pues un episodio en los mercados financieros mundiales de flight to quality, donde el dinero se sale de donde está y se concentra en bonos del tesoro y en el oro, y eso lo que traería como consecuencia, de nueva cuenta, es una tendencia alcista del dólar, tasas de interés también subiendo mucho, el oro subiendo, los mercados accionarios desplomándose, y esto afectando seriamente la actividad económica a nivel mundial, ¿no? Sí. Además, permíteme ir a una pausa. Tenemos que marcar una pausa en este momento y regresamos con más de los análisis prospectivas de la economía mexicana y de la economía mundial. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. Sí. Ahí te van rápido otros cisnes negros. Si China decide invadir Taiwán, es otro elemento que ahí está latente. Una situación similar a la que podría suceder con Rusia y Ucrania, ¿no? Cuarto cisne negro. Quinto. Un atentado en contra del presidente Biden por parte de fundamentalistas norteamericanos. No, musulmanes, sobre todo. Musulmanes. También hay alguien ahí incitando a la insurrección nacional norteamericano, un norteamericano que está ahí. De los trompistas. De los trompistas, sí. Bueno, no van a hacer mucho ruido, pero hacen ruido. Pero digamos, un atentado fundamentalista contra el presidente de Estados Unidos sí te genera una inestabilidad a nivel mundial. No, por supuesto. Para México, que el Congreso llegue a aprobar, el Congreso mexicano llegue a aprobar la reforma constitucional que implica la reforma de energía eléctrica. ¿Qué es lo que veríamos ahí? Bueno, pues veríamos una emigración de empresas mexicanas y globales a otros países. Vemos la posibilidad de que a México le quitaran el grado de inversión, y por lo tanto veríamos un episodio de devaluación, de recesión fuerte, una verdadera catástrofe, por las consecuencias indirectas de que se apruebe esta reforma. Hasta ahora no hay, digamos, el número de votos suficientes para que haya un cambio constitucional. Pues también hay una desaprobación tácita del gobierno norteamericano, y bueno, pues como que no la quieren empujar mucho, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si sucede? La segunda, cisne negro o guajolote negro, que el gobierno federal decida estatizar el ahorro obligatorio de las pensiones, es decir, los recursos de las AFORES. Hay 5 billones de pesos en este sistema, y pues lo que podría suceder también sería catastrófico si se le ocurriera hacer esta estatización. Bueno, hay que recordar que pues, de entrada ya se adjudicaron todos los recursos que había en los distintos fideicomisos, ¿no? Pues sí. Digo, ¿por qué no pensar en que también puede hacer esto? Claro. El siguiente, una guerra mucho más intensa entre los cárteles del crimen organizado, que se salga totalmente del control y que genere inestabilidad en el país. Siguiente, un amplio grupo de legisladores del PRI se pasa a Morena, ¿no? Y entonces el gobierno pues, toma el control absoluto del Congreso en esta última
fase del sexenio y genera una gran incertidumbre y además nos los imaginamos con medidas e iniciativas radicalizadas. Esos son los negros, ¿no? Sorpresas negativas. Bueno, quisiera escuchar el punto de vista de Enrique. Sí, a ver, construyo sobre los cisnes negros y blancos de este Ernesto, que me gustaron mucho. A nivel internacional, pues yo no sé si califique como cisne negro, pero el avance de la izquierda populista, yo no sé si lo están descontando los mercados o simplemente la llegada de Boric o algún otro puede sumar ya una tendencia que asuste a los mercados, ¿no? Lo de que Trump tenga un impulso y se vaya perfilando para el 2024, pero estamos hablando de 2022, entonces las elecciones no vienen ahorita todavía en Estados Unidos, pero eso, un repunte brutal de Trump puede ser un evento que preocupe, que asuste. A nivel local, coincido con Ernesto, a mí me preocupa muchísimo que se pueda materializar la reforma eléctrica, que se apruebe la reforma eléctrica. No había visto riesgo de que legisladores del PRI se pasen hacia Morena, y entonces que se perdiera la mayoría, o sea, que ya estuvieran la mayoría calificada en Morena para hacer cambios constitucionales. Eso sería terrible. Y el tema de las Afores, a mí me da muchísimo miedo que no se ha hecho una reforma hacendaria, ya no hay recursos, ya se acabaron los guardaditos, y entonces que de repente se hiciera una reforma en Afores, eso yo también lo vería muy, muy preocupante y como un cisne negro. No esperaría que hubiera un atentado contra el presidente, pero tampoco sería algo que gustaría. ¿Con el presidente Biden? Hay que aclarar. No, me refiero al presidente López Obrador en lo local. Y bueno, imagínate que la revocación de mandato, le revocan el mandato a López Obrador. No lo creo. No, se ríe Ernesto. Eso ya no está en terreno de los cisnes, está en terreno de los milagros, pero bueno. Exacto. Bueno, ahora vamos a hacer algo positivo, sino con qué. Faltan 2 minutos para entregar el programa y con puro negativo. Los contagios de COVID a nivel mundial se controlan, no hay nuevas cepas malignas y eso mejora la actividad económica global. Segundo, la inflación global baja sorpresivamente y esto hace que la Reserva Federal tenga que retrasar las medidas que está ejecutando para desmantelar la política monetaria extrema, o sea, que tuviéramos más meses con creación de dinero y tasas bajas. Sería muy favorable para la economía mundial. Siguiente, que Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo con Crimea. Siguiente, que Estados Unidos y China logren un acuerdo de desgravación arancelaria de gran envergadura. Sí. En el caso de México, que el gobierno federal anuncie un cambio radical en su política energética y vuelva a darle entrada, como está actualmente en la legislación, la reforma de energía del sexenio anterior, ¿no? Y haya de nueva cuenta oportunidades para el sector privado nacional e internacional en todo el sector de energía, en energías renovables, etcétera. Siguiente, que la inflación en México baje sorpresivamente y eso permita que el Banco de México pues no tenga que seguir subiendo tasas, sino que hasta pudiera bajarlas. Y por último, que Estados Unidos force a México a un mayor cumplimiento del Estado de Derecho, que el Ejecutivo anuncie una reforma profunda en los sistemas de pensiones y en la reforma, en el sistema financiero, que genere un boom económico. Bien. Que el Ejecutivo plantee una reforma fiscal amigable a la inversión y al empleo. Bien, pues ya tenemos que irnos, ya tenemos que entregar la señal, ahora sí. Te quedamos a deber, Enrique. Te agradecemos de inmediato, de manera muy especial que hayas estado con nosotros en el primer programa de este año. Encantado, Eduardo. Saludos, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Feliz año a todos. Gracias. Y en esta granja de cisnes, gracias, Ernesto. Nos escuchamos la próxima semana. Dale. A Economía de Frente, todo gusto. Aquí, con Ernesto Fález Santos Coy y un invitado. Gracias.